Muy bien, bienvenidos a todos a nuestro webinario de hoy. Mi nombre es Alexander Londoño, analista financiero por más de 10 años. Bueno, de hecho ya llevo 11 años. Am, el tema de hoy sobre quién soy yo en el trading se trata más que todo de psicología y de cómo controlar nuestros hábitos, cómo adquirir, ¿no? buenos hábitos en el trading para poder lograr el éxito. Espero que estén viendo en este momento el aviso de riesgo. Voy a dejarlo un momento ahí para que lo lean y empezamos con nuestra presentación de hoy. Muy bien, no siendo más, empezamos entonces con nuestra presentación. ¿Quién soy yo en el trading? Se refiere a digamos que, a un autoanálisis de nosotros mismos, de qué es lo que somos en el trading, cuáles son nuestros objetivos, qué es lo que estamos planeando lograr, ¿no? En el trading. Obviamente el objetivo final es alcanzar el éxito, pero es un camino que tenemos que recorrer y hay ciertos pasos que tenemos que llevar a cabo para lograr el éxito en los mercados financieros. Lo primero, hay que conocerse a uno mismo antes de conocer a los mercados. Me imagino que los que ya llevan tiempo operando en los mercados financieros han escuchado esta frase muchas veces, especialmente en los temas de psicología del trading, ¿no? Lo que es la psicología, en los cursos de avanzados de psicología. Le repiten a uno mucho esto. Primero hay que conocerse a uno mismo antes de conocer a los mercados. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Por qué? Porque el trading es 10% acerca de los mercados y 90% acerca de nosotros. Am, Esto va muy relacionado a me imagino, a esa frase que ustedes también han escuchado sobre que el 90% del trading es psicología, ¿no? Y el otro 10% es en realidad la parte mecánica, la parte técnica. Esa parte mecánica o técnica en realidad no es tan difícil de aprender. Eh, es fácil aprender a interpretar un indicador, ¿no es cierto? A trazar una línea de tendencia, a identificar un soporte o una resistencia. En realidad eso no es muy difícil de lograr. Eso lo podemos aprender. Cualquier persona con un grado promedio de inteligencia puede aprender eso. Eso no es difícil. Lo difícil es saber manejar la psicología, saber manejar nuestras emociones en el trading y por eso es que el trading es 90% psicológico. Eh, Normalmente los traders empleamos demasiado tiempo o gastamos demasiado tiempo estudiando y aprendiendo lo que son los patrones, ya sean patrones de gráfico o patrones de velas, diferentes indicadores, ¿no es cierto? Cómo interpretar un MACD, un estocástico, un RSI, em, aprendiendo a identificar tendencias, bueno, hacia dónde va el mercado, qué tendencia es, alcista, bajista, líneas de tendencia, soporte, resistencias. Incluso gastamos demasiado tiempo en tratando de entender lo que son los datos fundamentales o lo que son los indicadores económicos, ¿no es cierto? Porque obviamente sabemos que esos indicadores económicos o esos datos fundamentales son los que verdaderamente hacen mover al mercado. Lo mismo que el flujo de datos, ¿no? Porque, bueno, de hecho, ese flujo de datos es lo que ocasiona esa volatilidad que a veces vemos en los mercados. Pero no le damos el tiempo o no le dedicamos el tiempo suficiente a aprender sobre nosotros mismos y nuestra personalidad como traders. Todos los traders no somos iguales. Am, es por eso que no es bueno, digamos que criticar.
o juzgar a alguien que porque está haciendo scalping o a alguien que porque está haciendo una operativa a largo plazo o a alguien que porque solamente va por 20 pips y no más, otro que prefiere ir por un recorrido más largo, tal vez de 100 pips o 100 puntos. No, porque es que debemos de aprender de que así como tenemos diferentes personalidades, así los traders también somos diferentes y todos no somos iguales. De hecho, si fuéramos iguales, pues no existirían los mercados, porque si todos tenemos el mismo pensamiento, pues nadie estaría dispuesto a vender cuando el mercado está subiendo o a comprar cuando el mercado está bajando, ¿no es cierto? Y eso es lo que hacen los mercados, precisamente. Em, Esa variedad, ¿no es cierto?, de personalidades que hay de participantes de los mercados financieros. Incluso no solamente traders, sino también analistas. Sabemos que los mercados financieros están compuestos por los traders, que son los operadores, analistas, consultores, instituciones, grandes instituciones, bancos, brokers, ¿no? Todos los que conforman lo que son los mercados financieros. Entonces debemos de hacernos ciertas preguntas como, por ejemplo, ¿soy un operador a corto plazo, a medio plazo o a largo plazo? ¿No es cierto? ¿Qué tipo de operador soy? ¿Se puede ser las tres o una sola o dos al mismo tiempo? Sí, puede ser. La cosa es obviamente hacer cada tipo de operativa disciplinadamente y con ciertas reglas. Si soy un operador a corto plazo o un scalper, debo de tener un plan de operaciones para ese tipo de operativa. Si soy un operador a largo plazo, pues debo de tener otro plan separado. Obviamente no me va a funcionar el mismo plan que voy a usar como scalper. Lo ideal es empezar con un solo, enfocarse en un solo, digamos que en un solo plazo de tiempo, a no tratar de mezclar esto hasta que no ganemos suficiente experiencia. Al principio es mejor mantener las cosas lo más simple, lo más sencillo posible. Si empezamos a corto plazo, bueno, quedémonos con eso. Si empezamos a largo plazo, quedémonos con eso. Ah, tengo un plan de trading, o sea, debo de tener un plan de trading. ¿Lo tengo? Esa es una buena pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen un plan de trading? ¿Cuántos de ustedes operan con un plan de trading? Realmente siendo honestos con ustedes mismos, ¿quién puede decirme, sí, yo uso un plan de trading? Si no lo tenemos, bueno, no le vamos a caer encima al que no lo tiene. Simplemente es un consejo de que debería, ¿no? Aquellos que no tengan un plan de trading deberían de formar un plan de trading. No debe ser algo muy sofisticado con indicadores muy, digamos que complicados ni avanzados. Un plan de trading puede ser algo sencillo, puede ser un simple cruce de medias móviles, puede ser un solo indicador que estamos esperando que llegue a cierto nivel para entrar o para salir. No tiene que ser necesariamente algo complicado, pero la idea es tener algo, una guía, ¿no es cierto?, para poder seguir esos pasos. Prefiero operar en la mañana, en la tarde o en la noche. Esto también es importante hacernos esta pregunta. ¿Cuál es digamos que la sesión que más me conviene? ¿La sesión asiática, la sesión europea, la sesión estadounidense o la sesión americana? Ah, ¿Cuál de esas sesiones me funciona mejor a mí? ¿Estoy más atento en la mañana? ¿Estoy más atento en la tarde? ¿O estoy más atento en la noche? ¿No? Entonces esas son preguntas que debemos hacernos y nosotros mismos, obviamente, empezar a contestar. Muy bien, aprenda a reconocer sus patrones de comportamiento. Vamos a hablar mucho sobre lo que son los hábitos, ¿no? Y el comportamiento de cada uno. Muchos de los malos comportamientos son el resultado de reacciones emocionales, otros son el resultado de malos hábitos. Hay que ser conscientes de esto, tenemos que autoanalizarnos, como lo dije al principio, y darnos cuenta, aceptar, ¿no es cierto? Más que todo, qué es lo que estamos haciendo mal. O, bueno, yo tengo digamos que el mal hábito de, por ejemplo,
de abrir una posición y si se me va 5 o 10 pips en contra, inmediatamente abrir otra para tratar de promediar mi precio de entrada, ¿no? Digamos que ese es un mal hábito y aprenderlo a reconocer para ir trabajando en ello y para ir superando esos malos hábitos. Ah, también puede ser el resultado de reacciones emocionales, o sea, por ejemplo, pueda que yo abra una posición y resulta que ya tengo establecido un nivel de stop loss, digamos que lo máximo que voy a arriesgar en esta posición son 20 pips, pero resulta que el mercado se va en contra mía y apenas van 5 pips negativos, 6 pips negativos y empiezo, eh, esas emociones me empiezan a jugar, me empiezan a traicionar, ¿no es cierto? Las emociones y digamos que aprieto el stop loss, ¿no? O lo abro más de lo que veo que el precio va a llegar y se aproxima a tocarme el stop loss y abro más el stop loss, ¿no? Porque no supe controlar mis emociones, porque me digamos que me aceleré, ¿no es cierto? Me apresuré a cerrar esa posición antes de tiempo. Incluso cuando a veces la posición se va a favor de nosotros, estamos tratando de capturar, vemos que hay un potencial de que el mercado se pueda mover unos, digamos que unos 40 puntos a favor de nosotros y no le damos el tiempo para que el mercado lo haga, sino que vemos 2, 3 pips de ganancia e inmediatamente cerramos la posición porque no, porque vuelven otra vez a jugar esas emociones en contra de nosotros. Bueno, la idea es hacer de nuestro trading lo más automático posible y crear hábitos ganadores, ¿no es cierto? Lo más automático posible porque eso nos ayuda a controlar nuestras emociones, ¿no? Am, Cuando empezamos a operar de una manera demasiado subjetiva, ahí es donde entran las emociones y nos traicionan. Y hay que crear esos hábitos, ganadores, ¿no es cierto? Por ejemplo, siempre usar un stop loss, eh, siempre seguir las reglas de nuestro plan de trading. am, si el mercado está muy volátil y pues no operar, ¿no es cierto? Crear hábitos ganadores. Usar una buena administración del capital, no sobreapalancarnos, ¿no? Saber escoger el tamaño de la posición, el tamaño del lote, con relación al tamaño de nuestra cuenta de operación, ¿no? Para no sobreapalancarnos, porque recordemos que cuando nos sobreapalancamos, pueda que uno sea muy bueno y tenga un buen porcentaje de aciertos, eh, pero cuando nos sobreapalancamos, eso empieza a jugar en nuestra psicología, porque sabemos que cualquier pequeño movimiento nos puede crear una pérdida más grande de lo que estábamos acostumbrados a, digamos que aguantar, ¿no es cierto? O a soportar. Y entonces por eso es que también hay que saber cuidar el apalancamiento o el tamaño de nuestros lotes para operar de una manera más relajada, ¿no? Para operar sin miedo, más relajados, para no estarnos comiendo las uñas en el momento de abrir una posición, pensando de que si esto se me devuelve 100, 10 pips en contra, me va a acabar con la cuenta, ¿no? Bueno, somos lo que hacemos repetidamente, por lo tanto la excelencia es un hábito. Eh, hay que La excelencia es un hábito, o sea que para poder llegar a la excelencia lo que tenemos que hacer es repetir continuamente. Somos lo que hacemos repetidamente, o sea que hay que repetir las cosas buenas. Si vemos que tenemos un hábito que nos está dando ganancias, no, un buen hábito, hay que seguir repitiendo ese mismo hábito para poder llegar a la excelencia. La confianza se crea al identificar los buenos hábitos que nos están llevando a ganar. Esa confianza se crea pues precisamente por eso, ¿no es cierto? De estar repitiendo esos mismos hábitos, eso nos lleva a ganar. Muy bien. Bueno, los veo muy callados. Recuerden que tenemos el panel de preguntas o comentarios para que
para que escriban sus preguntas o comentarios. Identifique el problema. Si no estamos siendo exitosos, si nos está yendo mal por cualquier razón, bueno, sentémonos un momento a pensar, a reflexionar, a ver qué es lo que estamos haciendo mal, cuál es el problema, dónde es que estoy fallando. Formúlese las siguientes preguntas. Pregúntense a ustedes mismos. eh, Estas son ciertas preguntas. Ustedes pueden incluso crear sus propias preguntas, autoanalizarse en ustedes mismos, aprendan a hacer eso, a verse en ustedes mismos desde una tercera persona, no desde afuera, ¿no es cierto? Incluso uno hasta a veces se puede hablar a uno mismo en tercera persona. Y no es que uno esté eh, pues mal de la cabeza ni nada, eso es un buen ejercicio que eso le ayuda a uno bastante. Bueno, hay una hora del día cuando me ocurren la mayoría de las posiciones perdedoras. Hay cierta, por ejemplo, para alguien que opere intradiario, que esté, digamos, que una sesión entera o esté todo el día operando, hay cierta hora durante el día que es cuando yo más pierdo. Para poder aprender, contestar esta pregunta, pues obviamente debemos de llevar un registro, ¿no? De las posiciones, con la hora y todo. Hay que registrar la hora, a qué horas entré, a qué horas abrí la posición, a qué hora la cerré, para uno poder darse cuenta si de pronto hay cierta hora del día que no me está funcionando por cualquier motivo. Am, las razones a veces están muy adentro de nosotros en el subconsciente y no nos damos cuenta de eso. A veces hay cierta hora del día que estamos, bueno, que estamos con el ánimo caído, ¿no? Hay ciertas horas del día que estamos más atentos y no nos damos cuenta de eso. Y resulta que eso es por eso que hay ciertas horas del día que mi trading no me funciona tan bien como yo quisiera. Bueno, ¿qué tipo de operaciones son las que me dan resultados más consistentes? O sea, volvemos al tema de que ¿será que mis posiciones a corto plazo me son mejores, a largo plazo? ¿Cuáles son las que me dan mejores resultados? ¿Qué tipo de operaciones? También, ¿qué tipo de posición del mercado, ¿no es cierto? O de patrones, ¿qué tipos de patrones son los que mejor resultados me dan? A todos a todos no nos funcionan los mismos patrones de la misma manera. Eh, Pueda que a alguien le funcione muy bien, digamos, los doble techos o el doble suelo o el hombro, cabeza y hombro. A otro le funciona mejor los cruces de medias móviles, a otro le funciona mejor los cambios de dirección en el estocástico o en el RSI, ¿no? Em, a todos nos enseñan o sea, cómo identificar estos patrones y cómo interpretar estos indicadores de la misma manera, pero no todos los interpretamos de la misma manera, ¿no? A veces, hay unos que vemos cosas que los otros no ven, ¿no? Y hay cosas que los otros ven que nosotros no alcanzamos a- a darnos cuenta. Y es por eso que no todos los patrones nos funcionan igual a todos. Entonces, si hay un patrón que le está funcionando a usted específicamente bien, entonces quédese con ese patrón. Pueda que a su compañero, a su amigo, ese patrón no le funcione bien. Pueda que a su compañero haya otro patrón que le está funcionando excelentemente. Uno lo intenta, ¿no? Usar ese mismo patrón, pero a uno no le funciona. Resulta que su compañero le está dando una interpretación diferente. ¿No es cierto? Y nosotros nos damos cuenta de eso y por eso es que a nosotros no nos funciona de la misma manera. Eso hay que tenerlo en cuenta. Tengo un plan de operaciones y qué tan cerca sigo dicho plan. El plan de operaciones es el plan de trading, ¿no es cierto? Lo que le estaba diciendo al principio. Y contestar esta pregunta. ¿Verdaderamente estoy siguiendo mi plan de operaciones o me lo estoy saltando? ¿No? O un día sí lo sigo, otro día no lo sigo. Eso es importante. Bueno, hay factores externos que pueden
interferir con mi toma de decisiones como problemas familiares, personales, problemas económicos o enfermedad. Esto es también bastante importante tenerlo en cuenta. Am, si yo tengo un problema familiar que me está afectando, ¿no? Emocionalmente, pues lo mejor es no arriesgarme con mi dinero, ¿no es cierto?, a operar si yo siento de que no soy capaz de concentrarme en los mercados, ¿no? O algún problema personal o algún problema financiero, ¿no? O de pronto, bueno, no somos robots, somos seres humanos y en cualquier momento nos podemos enfermar, perdón. No tiene que ser algo grave, puede ser un simple resfriado, ¿no es cierto? Ah, un pequeño virus que nos puede dar, ¿no? Y no nos sentimos bien, no queremos operar porque no nos sentimos bien. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Si no nos sentimos bien para operar, pues no vamos a operar. Nos podemos tomar el día libre. Eh, los problemas familiares, no tiene que ser necesariamente un problema familiar. Puede ser algo, incluso puede ser algo positivo que me haya sucedido a nivel personal, pero que me está afectando en mi operativa. Por ejemplo, tengo un amigo que le ha estado yendo muy bien, le estuvo yendo muy bien en su trading hasta que le nació su primer hijo. Cuando le nació su primer hijo, pues no era un problema, una alegría para el hogar, ¿no es cierto? Estaban felices de tener a su nuevo hijo, pero él le estaba afectando su trading, le estaba afectando su trading porque pues le estaba poniendo más cuidado a su hijo, ¿no? Tenía eh, más otras cosas que atender y eso empezó a afectarle su trading. Entonces no necesariamente tiene que ser un problema algo negativo, incluso puede ser algo positivo que está interfiriendo con mi toma de decisiones y eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, las pérdidas grandes están siendo ocasionadas por falta de concentración o negligencia y me siento más emocional durante esos días. Hay que contestar esta pregunta, ¿no es cierto? Si es que es por falta de concentración, como por ejemplo lo que le estaba contando sobre el, el trader que tuvo su primer hijo y pues no se podía concentrar en los mercados, ¿no es cierto? Tal vez estaba más concentrado en, en disfrutar, ¿no? De su nuevo bebé. O es por negligencia, es porque no estoy haciendo las cosas como tengo que hacerlas. ¿Y cómo es que me siento cuando me sucede eso? Recuerden que bueno, este webinario vamos a hablar más que todo de eso, ¿no es cierto? De nuestras emociones, de aprendernos a autoanalizar nosotros mismos. ¿Cómo me siento cuando me suceden estas grandes pérdidas? Y si fue porque fue culpa mía, fue falta de concentración o simple negligencia. Muy bien, hay que romper con ese ciclo destructivo. Cuando entramos en ese ciclo, hay que primero, pues hay que admitirlo, obviamente, que algo está sucediendo mal y hay que romper con ese círculo vicioso, ¿no? En ocasiones el operar demasiado puede llevar a una sobrecarga emocional y mental que ocasiona falta de concentración. Bueno, más que todo para los que operan haciendo scalping, ¿no? Los que operan swing trading, ustedes saben que el swing trading, las operaciones se cierran después de varios días, ¿no? Se puede dejar una operación de un día para otro, a los 2 días o a los 3 días. Pues en ese caso, opino yo de que pues no es que uno esté operando demasiado, ¿no? El position trading es incluso más largo. En el position trading las posiciones se dejan abiertas durante una semana o varias semanas, pero el que hace day trading o el que hace scalping a veces opera demasiado y, y el estar tanto tiempo concentrados con los ojos puestos en esa pantalla, ¿no? En ese monitor del computador, viendo estas gráficas puede ocasionar una sobrecarga tanto emocional como mental.
y perdemos la concentración, ya no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Por eso es que lo mejor es no sobreoperar, no operar tanto, sino más bien ser más selectivos. Eh, no importa si es una posición o dos o tres posiciones en el día y no más, que para algunos eso puede ser demasiado. No importa si es una sola posición, pero ser pacientes y escoger, ser bien selectivos, escoger la posición que yo vea que mejor me va a funcionar y no estar operando tanto, entrando y saliendo del mercado a todo momento. Cualquier persona puede llegar a caer en un círculo de patrones de comportamiento destructivo, incluso los más inteligentes y experimentados. Am, Esto le puede suceder a cualquiera. Si de pronto nos llega a suceder, no se sientan mal, porque incluso los operadores o los traders con más experiencia pueden llegar a caer en esto. ¿Por qué? Porque eh, llega uno a un punto donde, donde, donde de tanto tiempo, ¿no? De estar operando, uno se aprende su plan de operaciones de memoria, obviamente. Incluso uno ya ni siquiera tiene, ya ni siquiera lo voltea a ver porque ya se lo sabe de memoria. Empieza a hacer las cosas y digamos que le empieza a ir bien a uno. Y ya se siente uno demasiado confiado, ¿no es cierto? Empieza uno a confiarse demasiado y empieza a cometer errores. Ya se siente uno pues el trader el más experimentado, el mejor del mundo. Ya cree uno que uno sabe cosas que los demás no saben y se cree el más inteligente. Y resulta que cae uno es en una trampa y cae uno en ese círculo de patrones de comportamiento destructivo sin darse cuenta. Se puede romper con los patrones destructivos que llevan a las pérdidas emocionales. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Cómo puede un operador superar estos obstáculos, identificar las cosas que están haciendo bien, que se está haciendo bien e incrementar sus ganancias? Bueno, vamos a ver ciertos consejos de cómo lograr eso, ¿no es cierto? Cómo lograr eh, sobreponerse a esto y evitar esos patrones destructivos de comportamiento. Bueno, antes de continuar, vamos a un breve, vamos a darnos un breve descanso. Muy bien, continuamos. Reconozca las señales corporales. Esto se refiere a que nosotros debemos de aprender a reconocer lo que nuestro cuerpo nos está diciendo. Am, bueno, también les quería decir de una vez de que para aquellos que de pronto que entraron tarde al webinario, recuerden que este evento está siendo grabado y lo vamos a subir el día de mañana en el sitio web de ActiveTrace, en la sección de grabaciones de los eventos, de los webinarios y también en el canal de YouTube de, de ActiveTrace. Muy bien, les voy a poner en el chat el link para ver la grabación de este evento y de los eventos pasados. Muy bien, espero que les haya salido, creo que sí, ¿no es cierto? Ahí tienen el enlace para ver la grabación del evento. Y el canal de YouTube de ActiveTrace, donde pueden ver también la grabación de los eventos y también pueden ver el análisis diario de diferentes activos que hacemos en diferentes sectores, no solamente en divisas, también en commodities, en índices. Ah, todos los días en el canal de YouTube de ActiveTrace tenemos una grabación, una pequeña grabación sobre algún activo de relevancia.
Muy bien, regresamos entonces a reconocer las señales corporales. Eh, Gracias a ti, Juan Prado, desde México. Muy bien. Nuestro cuerpo nos deja saber cómo nos estamos sintiendo en nuestro interior, ¿no es cierto? Eso es verdad. Cuando estamos haciendo las cosas bien, nuestro cuerpo se siente atento, pero relajado y confiado. Cuando yo abro una posición y la posición empieza a irse a favor, uno se relaja, ¿no es cierto? Uno sabe que hizo las cosas bien y la posición se va a favor. A veces uno abre una posición y la posición no arranca, se queda ahí estancada, no arranca inmediatamente como uno esperaba que, no, que saliera. Pero aún así uno no se siente, uno se siente relajado, uno no se siente ansioso, ¿no es cierto? Ni tensionado, ni nada de eso, porque usted sabe que usted ha hecho las cosas bien. Entonces usted sabe que aunque la posición no haya salido inmediatamente en la dirección que uno esperaba que saliera, de todas maneras uno se siente bien. Nuestro cuerpo nos lo deja saber. En cambio, por otro lado, cuando estamos en el siguiente punto que dice, cuando nos estamos enfrascando en un comportamiento destructivo, nuestro cuerpo se siente tensionado y ansioso. A veces hay ocasiones en que uno abre una posición, pero la abre por impulso, no porque nuestro plan de trading nos haya indicado o porque nuestro indicador nos haya dado una señal de que no, de que esta es una buena entrada, sino porque, no sé, porque nos salió de la nada el entrar, porque simplemente el mercado se movió, se está moviendo y abrimos una posición, como que bueno, abramos a ver qué pasa, ¿no? Como para tirarla ahí a la suerte a ver qué sucede. Y a veces la posición no necesariamente entra en negativo, porque ni siquiera tiene que traer en negativo, incluso puede entrar en positivo y no nos sentimos bien, nuestro cuerpo se siente ansioso, tensionado, ¿no es cierto? Y eso es porque nosotros sabemos en nuestro subconsciente, sabemos de que nosotros no abrimos esa posición basados en un análisis real, ¿no es cierto? Y conciso, sino que fue algo de impulso. Fue algo que hicimos de impulso y eso por eso el mismo cuerpo nos lo deja saber de que bueno, hiciste algo que no debía hacer, incluso si y la posición estando en positivo, ¿no? Y bueno, y mucho peor cuando la posición se va en negativo, ¿no es cierto? Ahí sí que es peor, ahí sí que nos ponemos más tensionados y más ansiosos todavía. Y entonces ahí empieza ese círculo vicioso o ese ciclo, ¿no es cierto?, que estábamos hablando anteriormente, que ya después para empezar digamos que a reparar el error que hicimos, ¿no? Empezamos a cometer más errores y antes empezamos a empeorar las cosas. En vez de arreglarlas, empezamos a empeorarlas. Bueno, las reacciones de nuestro cuerpo nos pueden ayudar a confirmar si estamos en un patrón de comportamiento bueno o si estamos rompiendo nuestras propias reglas. Un operador tiende a bajar la guardia cuando empieza a sentirse cansado o agobiado, ¿no? Esto crea ese cansancio mental, emocional e incluso también físico, ¿no es cierto? Nos duele la espalda, nos arden los ojos se nos ponen rojos, la espalda nos duele, nos da un dolor de cabeza, ¿no es cierto? Cuando empezamos a cometer estos errores, eso empieza a afectar el comportamiento de nuestro cuerpo, ¿no? Y cuando esto sucede, pues bajamos la guardia y como les digo, empezamos a cometer errores, perdemos la concentración y lo que hacemos es que empezamos a perder. Perseverar, hay que ser muy perseverantes. Los traders que alcanzan el éxito son aquellos que perseveran. No nos debemos rendir, ah, al igual que todo en la vida, ¿no es cierto? Todo es un reto, todo es una carrera, ¿no es cierto? Y hay que seguir, hay que seguir,
hay que perseverar. Es el éxito en los mercados financieros, y se los digo honestamente, no se alcanza en un año ni 2 años, ¿no? Am, Eso no hay un tiempo definido. A veces me preguntan, bueno, ¿en cuánto tiempo crees que ya puedo llegar a ser un trader exitoso o a vivir del trading? ¿En 2 años, en 3 años, en 5 años, en 10 años? No, porque eso depende de qué tan disciplinado sea cada uno y el tiempo que le empleemos, ¿no? Que le invirtamos a los mercados. Obviamente yo puedo durar 10 años en los mercados, pero si yo solamente veo los mercados una vez al mes, pues no voy a ganar la misma experiencia que alguien que los está viendo todos los días. Entonces eso depende del tiempo del, que gastemos enfrente de los mercados analizando, ¿no? Y la disciplina que tengamos, obviamente. Porque podemos durar 10 años mirando los mercados todos los días, pero si yo no he aprendido de mis errores, pues ahí voy a durar otros 10 años más, ¿no? Y sin llegar al éxito, ¿no es cierto? Voy a quedar ahí estancado. Entonces, hay que perseverar, pero también hay que ser, ¿no es cierto? Superarse, ¿no? Obviamente. A medida que pasa el tiempo, la experiencia se convierte en el más preciado activo de un operador, la experiencia. Ah, la experiencia nos da esa intuición, y al mismo tiempo la experiencia también nos ayuda a identificar lo que estamos hablando ahora, de esas señales que nos da el cuerpo, eh, y que nos dejan saber si estamos haciendo las cosas bien o las estamos haciendo mal, ¿no? Bueno, una vez aprendemos cuáles son los patrones de comportamiento que nos han llevado a perder, empezamos a cometer esos errores con menos frecuencia. O sea, hay que identificar ambos patrones, ¿no? O ambos hábitos, los hábitos positivos y los hábitos negativos. Cuando nosotros nos damos cuenta que es lo que hemos estado haciendo mal, entonces obviamente dejamos de hacerlo, ¿no es cierto? O lo hacemos con menos frecuencia, ¿no? Bueno, mantengamos el curso ganador y logremos sacarle el mayor provecho a esos periodos del mercado cuando estamos en una racha ganadora. La idea de los mercados financieros, para que ustedes entiendan bien cómo es que es esto. Obviamente todos los días no podemos tener una posición súper ganadora que nos va a dar 200, 300 o 500 pips, ¿no es cierto? Esas posiciones súper ganadoras se dan pocas veces al año. Em, la idea es mantener nuestra cuenta en positivo, obviamente, ir ganando poco a poco, no desesperarnos, ser pacientes y mantener muy, digamos que muy presente que en algún momento el mercado me va a dar un gran recorrido. Y ahí es donde yo tengo que sacarle el provecho a eso. Tampoco tenerle miedo a coger, a lograr, ¿no es cierto? Eh, Obtener un recorrido largo en el mercado, porque es que esa es la idea. La idea tampoco es quedarnos pues todo el año completo ganándonos un pip, 2 pips, 3 pips, ¿no es cierto? No, obviamente estamos aquí para ganar dinero, para ser exitosos. Nosotros no nos metimos a esto para estar ahí, para estar jugando o para ganarnos cualquier peso. Si estamos aquí es porque queremos una gran ganancia, ¿no es cierto? Ese es el objetivo de los que estamos todos aquí. Entonces, cuando entremos en esa racha de ganador, es que no tiene que ser necesariamente una sola posición ganadora. Puede ser que, que, bueno, hoy me hice 20 pips, mañana 30, 40 y volvió otra vez a 20, 30, 40 y entonces estaba en esa racha ganadora. Eso hay que aprovecharlo y, y tratar de mantener ese impulso, ¿no es cierto? Ese momentum.
ese impulso ganador. Seguir repitiendo lo que hemos estado haciendo y que nos ha estado funcionando durante esa racha ganadora, enfocarnos en eso sin desconcentrarnos de eso, ¿no es cierto? Bien concentraditos en qué es lo que hemos estado haciendo, que me ha estado funcionando estos días y seguirlo haciendo, repetición, repetición, repetición de lo mismo que me ha estado funcionando, sin perder el horizonte, ¿no? Sin perder el norte, sin ah, bien enfocaditos en lo que estamos haciendo. Ah, es algo así como en los deportes. Digamos, ustedes saben que en el fútbol, por ejemplo, hay futbolistas que entran en periodos donde en cada partido anotan, ¿no? En cada partido que juegan meten uno o dos goles y empiezan con esa racha ganadora y ustedes han notado que esas rachas duran bastante tiempo, ¿no es cierto? Y lo mismo sucede cuando no logran anotar. Se frustra, el jugador se frustra porque no ha podido anotar y entre más ansioso se pone por querer anotar, antes más se aleja del gol, antes menos llega el gol. Lo que tiene que hacer es calmarse, ¿no es cierto? Relajarse, calmarse, que si usted sabe que usted tiene las habilidades para ser un buen futbolista, en algún momento el gol va a llegar. Lo mismo sucede en los mercados financieros, es exactamente lo mismo. Si entramos en una racha perdedora, no, bueno, no desesperarse, siga con su plan de trading. Eh, si usted está haciendo las cosas bien, pues no debería desesperarse. Ahora, si es una racha perdedora porque yo estoy inventando aquí, allá y más acá, ¿no? Eso ya es diferente. Pero si yo estoy haciendo las cosas bien, pues no debería de preocuparme por eso. Y cuando entro en una racha ganadora, tratar de mantener ese impulso, tratar de mantener haciendo lo mismo que estoy haciendo, lo mismo, sin, ¿no es cierto? Sin desviarme. Ah, el mercado es cambiante. A veces estamos en esa racha ganadora y en algún momento la racha va a parar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los mercados cambian, pero mientras el mercado esté de la misma posición y lo que yo estoy haciendo me está funcionando, pues hay que sacarle provecho a eso. Pero en algún momento el mercado va a cambiar. Sabemos que los mercados financieros evolucionan, ¿no es cierto? Cambian porque todos los días suceden cosas diferentes en el mundo que afectan los mercados financieros. Hay periodos cuando el mercado no nos da buenas señales de entrada y bueno, y hay que ser pacientes, ¿no? Cuando el mercado no nos da buenas señales o nuestro plan de operaciones no nos está dando señales de entrada. Existen ciclos de alta volatilidad y ciclos donde el mercado no se mueve lo suficiente. Los mercados no se mueven de la misma manera todo el tiempo, ¿no? A veces se quedan muy quietos, a veces se mueven mucho. Eh, el euro frente al dólar, por ejemplo, en estos días, a pesar de la volatilidad que se ha visto en intradiario, en realidad no ha querido tomar una dirección muy clara que digamos, ¿no es cierto? Aquí tenemos la plataforma, el euro frente al dólar, que en realidad ha estado oscilando alrededor del 1.1600, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí, vamos a poner esto exactamente en el 1.16. Ahí lo tenemos. Entonces miren que esta paridad, por ejemplo, el euro frente al dólar, si ven que acá desde junio empezó a subir y trae ya una buena tendencia alcista. Este es el gráfico diario del euro frente al dólar. Una buena tendencia alcista. Miren que aquí hizo un pequeño retroceso, pero volvió otra vez al alza, ¿no es cierto? Aquí se consolidó por un periodo de tiempo y después regresa al alza. Después cambió de dirección y empieza con su tendencia bajista. Pero miren que aquí llevamos como 11 sesiones y el precio se ha quedado allí alrededor del 1.1600 sin tomar una dirección clara. Y han sucedido eventos, ¿no es cierto? Ah, estamos en época bueno, ya se está terminando la temporada de reporte de resultados de beneficios empresariales, tanto en Estados Unidos como en Europa. Este día fue algo volátil,
Esto fue el viernes, ¿no? No, esto fue el lunes, porque ya esta vela es la del jueves. Entonces esto fue lunes, martes, lunes, no, esto fue lunes, martes, miércoles y esta ya es la del jueves. Entonces esto fue el martes. Alta volatilidad porque vemos una sombra larga inferior, pero el precio regresa a esa zona del 1.1600. Tal vez para los que estaban haciendo scalping lograron sacarle algunos pips a esto en el intradiario, pero para los que están haciendo day trading o swing trading, pues en realidad esto no se ha movido, ¿no? Se ha quedado ahí. Entonces hay periodos donde sí se mueve bastante, por ejemplo acá esta caída fuerte que tuvo, y hay periodos donde se queda muy quieto el mercado. Eso hay que saberlo identificar, ¿no es cierto? Porque hay ciertos, eso depende de nuestro plan de operaciones. Hay plan de operaciones que necesitan de alta volatilidad y otros que necesitan de poca volatilidad, ¿no? Los traders experimentados saben que durante el año pueden llegar a haber 1 o 2 periodos de mínima actividad en los mercados. Eh, Hay ciertos meses durante el año que los mercados no se mueven demasiado, ¿no es cierto? Especialmente en el mes de agosto, ¿no? Que es cuando salen a vacaciones en Europa y en Estados Unidos. Y en, en ese mes hay poca actividad, ¿no? En los mercados. Eh, a veces hacia finales de año también, aunque dependiendo del sector. Las, perdón, las divisas eh, hacia finales de año a veces se quedan como muy quietas, ¿no? Pero lo que es el mercado de acciones o el mercado de valores a veces se mueve hacia finales de año. Entonces eso también hay que saber identificar esos periodos donde a veces el mercado está más volátil o más quieto. Para sobrevivir esos periodos de poca actividad, el operador debe mantener un temperamento emocional bastante estable. Los operadores con fuertes variaciones temperamentales van a tener más dificultad en mantenerse a flote durante los cambios de condiciones del mercado. El mercado mantiene evolucionando, como lo dije, y es por eso que aquí es donde juega un papel bastante importante el control de las emociones. Sabemos que nosotros como seres humanos hay algunos que somos más temperamentales que otros, ¿no es cierto? Bueno, en los mercados financieros debemos de dejar todas esas cosas a un lado y saber controlar esas emociones. Porque si vemos, por ejemplo, que el mercado no se está moviendo para ningún lado y yo soy una persona hiperactiva que tengo que estarme moviendo, tengo que estar haciendo algo, tengo que estar operando porque si no me da algo, entonces yo no voy a servir para este tipo de trabajo. No voy a servir porque tengo que ser consciente, tengo que aceptar de que no, el mercado no va para ningún lado y bueno, y sí lo voy a analizar, pero si yo veo que no va para ningún lado, pues yo no voy a entrar. ¿Para qué voy a entrar? ¿No? Ya estoy empezando a cometer o estoy empezando sí, a cometer errores y estoy empezando a adquirir un mal hábito, ¿no es cierto? Y recuerden que la idea es de crear hábitos positivos, no negativos. Entonces aquí hay que tenerle, nosotros debemos de autoanalizarnos nosotros mismos y darnos cuenta de qué tipo de temperamento es que yo tengo. Y si por algún motivo yo sé que yo soy un tipo temperamental, pues trabajar en eso, si no, no voy a servir para esto, ¿no? Lo mismo cuando se está moviendo demasiado. Uy, esto se está moviendo, este euro se disparó y hay que entrar porque si no me voy a perder del movimiento y eso también es contraproducente. Bueno, ¿cómo desarrollar autocontrol? Identifique, identifique precisamente o exactamente cuál es el problema o impedimento que tenemos, como por ejemplo el perder eh, una o dos transacciones de la ganancia de todo el día o toda la semana. No, este es un ejemplo. Identificar el problema. ¿Cuál es el problema que tengo? Este es un ejemplo de, por ejemplo, de que he estado operando toda la semana
para aquellos que operan, digamos, swing o day trading. Y resulta que al final de la semana o la próxima semana, al iniciar la próxima semana, perdí todo lo que me gané de la semana anterior. Eh, o si soy un scalper, por ejemplo, y he estado scalpeando durante toda la sesión europea o durante toda la sesión americana, y resulta que ya estoy por terminar mi día de operaciones y al final tomo una posición y pierdo todo lo que me hice durante el día. Entonces, identificar cuál es el problema, qué es lo que me está sucediendo, ¿ok? Para desarrollar autocontrol. Sea consciente de las emociones que sentíamos justo antes de haber entrado en una posición perdedora. Esto vuelve al tema de hacerle caso o estar pendientes de las señales que nos da nuestro cuerpo. Ah, cuando después de que ustedes tengan una posición y la posición por algún motivo fue perdedora, traten de recordar cómo se sentían antes de haber tomado esa posición. Me sentía bien, estaba relajado, estaba confiado, tenía dudas antes de entrar en esa posición, me dolía la cabeza, no sé, me dolía la espalda, qué era cómo me estaba sintiendo yo físicamente y emocionalmente antes de haber tomado esa posición y antes de que esa posición no eh, se fuera en pérdida. Y entonces, como lo dice aquí mismo, normalmente nuestro cuerpo nos deja saber antes de tiempo si estamos tratando de entrar en una posición que no hace parte de nuestro plan de trading. Eso es importante tomar nota de esto porque la próxima vez antes de que nosotros tomemos una posición, si volvemos a sentir esos mismos síntomas, entonces ya sabemos que nuestro cuerpo nos está tratando de decir algo. Esto es muy psicológico, ¿ok? Porque recuerden que es nuestro subconsciente el que nos está hablando, nos está enviando ciertas señales que nosotros pues conscientemente no nos damos cuenta de eso, pero el subconsciente sí nos está dejando saber, ¿no? De que mira que la última vez que te sentías así, cometiste un error, entraste en una posición y esa posición se fue en pérdida. Bueno, uso un plan de trading todos los días, obviamente. Esto nos ayuda a evitar entrar por emoción, ¿no? O por impulso en una posición. Y le recuerda al operador que hay días en los que los mercados están muy quietos o muy volátiles, ¿no es cierto? Ah, hay ciertos planes de trading, por ejemplo, que se basan en lo que es los rangos y se aprovechan de los rangos para entrar. Pero si el mercado está muy volátil, pues yo no voy a entrar en un rango porque en cualquier momento me va a romper ese rango, ¿no es cierto? Y voy a quedar con una posición en la dirección opuesta a la que está tomando el mercado. Entonces hay ciertos planes que requieren de poca volatilidad, hay otros que requieren de alta volatilidad. Entonces, si yo tengo un plan de trading, mi plan de trading me va a recordar, me va a dejar saber de que, porque eso lo tengo que incluir, obviamente, en mi plan de trading, medir la volatilidad del mercado. Hay diferentes herramientas. Este webinario no es de análisis técnico, como les digo, pero hay ciertas herramientas para medir la volatilidad, ¿no es cierto? Bueno, si ustedes ya han tomado otros cursos de análisis técnico, saben a lo que me refiero. Por ejemplo, unas bandas Bollinger puede ser, ¿no? O simplemente mirar la acción del precio, mirar lo que el precio estaba haciendo y eso nos deja saber si el mercado ha estado demasiado volátil o, o muy lento. Aquí tenemos las bandas Bollinger en el dólar estadounidense frente al dólar canadiense gráfico diario. Y esto lo estoy mostrando como un ejemplo solamente, ¿no? Porque sabemos que, bueno, no estamos hablando de análisis técnico. En este periodo de consolidación, miren que las bandas Bollinger se encogieron y eso quiere decir de que aquí hay poca volatilidad. Pero este indicador se interpreta de manera contraria. O sea, cuando hay poca volatilidad, prepárese porque ya va a venir la alta volatilidad y precisamente después de que el precio sale de este rango, se aumenta la volatilidad, vemos que las bandas se amplían, ¿no? Y también cuando se amplían demasiado,
pues vamos a interpretarlo de manera contraria, o sea que después de que hay alta volatilidad, lo más probable es que el precio empiece a entrar en un periodo de consolidación. Y precisamente después de este fuerte impulso alcista que tomó aquí el dólar frente al canadiense, miren que retrocede a la banda del medio, de la banda Bollinger, y aquí se consolida. ¿Sí ven cómo se consolida aquí? Si las bandas externas, la superior y la inferior, vuelven y se juntan o se acercan, quiere decir que el mercado ha entrado en poca volatilidad, y entonces lo que vamos a hacer es prepararnos porque el mercado va a salir de ahí, ¿no? Va a aumentar la volatilidad. Lo único que las bandas Bollinger no nos muestran es hacia dónde es que va a salir el mercado, ¿no? Nos dice que, bueno, que ya está próximo a salir en alguna dirección, pero no nos dice exactamente en qué dirección es que va a salir. Así como las bandas Bollinger, hay otros indicadores de volatilidad, o como les digo, simplemente mirando la acción del precio, ¿no? Simplemente mirando el precio, como aquí en la libra frente al yen, que no tenemos ningún indicador, simplemente mirando el tamaño de las velas, ¿no? Con relación al resto de las velas en el gráfico. Eso no lo podemos medir con pips ni puntos porque eso depende de la temporalidad. Obviamente en un gráfico diario el tamaño de las velas va a tener una cantidad de pips mucho más grande que un gráfico de un minuto, ¿no? Pues las velas van a ser de un tamaño más corto. Pero entonces lo que podemos hacer es compararlas con el resto de las velas en el gráfico. Esto es, digamos que un tamaño promedio. Aquí ya es un tamaño ya más grande que nos está mostrando alta volatilidad, ¿no? Y cuando vuelven las velas otra vez a este tipo de tamaño, pues vemos que ya vuelve otra vez a poca volatilidad. Bueno, muy bien. Regresamos a la presentación. Bueno, entonces seguimos con el próximo, bueno, el próximo tema, rutinas y rituales. Manténgase enfocado y con los pies en la tierra, ¿no es cierto? O sea, enfocado en lo que estamos haciendo con los pies en la tierra, sin nosotros mismos hacernos castillos en el aire. Hay que ser muy realistas en los mercados financieros, y si usted no es una persona realista que acepta las cosas como son, usted no le va a ir bien en esto. Y es por eso que muchos no logran el éxito en los mercados financieros porque, bueno, se meten con otras cosas y empiezan a soñar, ¿no? Es bueno soñar, obviamente, y tener metas en la vida y creer en uno mismo, pero con los pies sobre la tierra, ¿no es cierto? Ser realistas sobre lo que está pasando. Necesitamos seguir una rutina que nos ayude a crear una estructura y orden en un ambiente que es demasiado abstracto y en ocasiones caótico, como lo son los mercados financieros. Eh, sí, en realidad los mercados financieros es un ambiente que puede llegar a ser demasiado abstracto, ¿no? Y a veces muy desordenado o caótico, ¿no? Y es por eso que necesitamos eh, un plan de operaciones, un plan de trading y una rutina que nos ayude a mantenernos enfocados y centrados, ¿no? Porque si no vamos a perder el horizonte, vamos a perder el norte y vamos a empezar a cometer errores. A veces el mercado se vuelve muy volátil e irracional. Em, Ustedes han notado que a veces salen noticias económicas o indicadores económicos, ¿no? Datos fundamentales que deberían de haber ocasionado cierto movimiento en los mercados, pero el mercado reacciona de una manera opuesta, irracional, porque los mercados son así. En ocasiones pueden llegar a ser irracionales. Y si nosotros no tenemos un conjunto de reglas a seguir, entonces vamos a caer en esa trampa. Aparte de que ustedes saben de que obviamente hay manipulación en los mercados, ¿no? Eso es un hecho. Eso no hay que taparlo, ¿no? Eso es como tratar de tapar el sol con un dedo.
Eh, Hay que aceptarlo, pero tampoco tenerle miedo. Después de que usted tenga un conjunto de reglas, usted no debería de tenerle miedo a eso, ¿no? Ah, si usted tiene su stop loss en su lugar y usted lo máximo que va a arriesgar en una posición son, no importa lo que usted haya determinado, pueden ser 20 pips, 50 pips o 100 pips, porque eso depende del tipo de operativa que uno esté haciendo. Pero una vez usted ya haya determinado que esto es lo máximo que yo puedo arriesgar en esta posición, sean 20, 50 o 100 pips, déjelo ahí. Si son 20 pips, déjelo ahí. Si ya vino una institución y quiso manipular el mercado o un banco central eh, anuncia alguna noticia que afecta a los mercados, o Dios no quiera una catástrofe natural, que eso también afecta a los mercados y nosotros no tenemos control sobre eso. Tampoco tenemos control sobre las decisiones de los bancos centrales, ¿no es cierto? Ni tampoco tenemos control sobre alguna institución financiera que quiera entrar con una orden gigante y hace mover el mercado en contra de nosotros. No importa si lo hacen mover en contra de nosotros o si el mercado se movió en contra de nosotros por cualquier motivo o razón. Si yo tengo mi stop loss en 20 pips, pues eso es lo que voy a perder, ¿no? Esos 20 pips. Entonces, por eso es que hay que tener un conjunto de reglas y hay que seguir ese conjunto de reglas para no caer en esa trampa, porque recuerden que los mercados financieros pueden llegar a ser bastante irracionales, caóticos, ¿no es cierto? Y desordenados. Hay que mantener un registro de operaciones en, como una bitácora, ¿no es cierto? Ustedes saben lo que es la bitácora de operaciones, ¿no? Es, puede ser, puede ser una hoja de Excel sencilla, eh, o le pueden poner varios, digamos que varias columnas o ítems, o puede ser un cuaderno, puede ser, lo podemos hacer a mano, no importa. La cosa es tener un registro de las operaciones que hacemos en cualquier lado, ya sea en una hoja de Excel, en un archivo de Word o donde sea, pero tener algo registrado, ¿no es cierto? Hay que saber ya las estadísticas de diferentes indicadores del mercado y hacer pruebas retroactivas o lo que le llaman backtesting. Todo esto, esto conlleva un trabajo y un sacrificio, ¿no es cierto? El backtesting no es muy bueno, no es, digamos que muy bueno, no es muy agradable hacerlo. Al principio yo hice mucho backtesting, probé muchas estrategias, diferentes estrategias, y el backtesting hay que hacerlo manualmente. Hay programas que le hacen a uno le prueban la estrategia automáticamente, pero eso no te da ningún beneficio, pues te deja saber si la estrategia funciona tantas veces de tantas veces, ¿no es cierto? Y te da una estadística, pero la idea es hacerlo uno mismo manualmente, porque ahí es donde usted se da cuenta realmente, empieza a ganar experiencia porque uno está viendo, ¿no? La posición del mercado en ese momento, qué tan volátil estaba la vela, qué tan grande, qué tan pequeña estaba la vela en ese momento que la estrategia me dio esa entrada, ¿no es cierto? Eso no lo vemos cuando usamos esos programas de backtesting automatizados. Eso no lo vemos, ¿no? El programa llega y hace el backtesting automáticamente y te da un resultado y ya. Ah, hay que hacerlo manualmente, eso implica trabajo y sacrificio. Al principio le duele a uno la vista, ¿no es cierto? De estar concentrado en esa pantalla todo el día haciendo backtesting. Le duele a uno la espalda de estar sentado en esa silla todo el día. Eh, pero eso es parte ¿no? Todo ese sacrificio es parte del camino hacia el éxito, ¿no? Ah, propóngase cumplir pequeñas metas todos los días, no tienen que ser metas grandes. Y recuerden que para lograr una meta grande hay que ir logrando metas más pequeñas, ¿no es cierto? Uno tiene que partir, llegar, bueno, ¿cuál es mi meta final? Llegar a ser un trader exitoso, ¿no es cierto? Dentro de 2 años o dentro de un año. Bueno, entonces si esa es mi meta, tengo que trabajar en otras metas más pequeñas, metas mensuales, tengo que ponerme una meta mensual, una meta trimestral, una meta, ¿no es cierto?, a mitad de año y asimismo una meta semanal y una meta diaria. Bueno, ¿cuál es mi meta diaria? Esta va a ser mi pequeña meta todos los días, ¿ok? Como por ejemplo,
eh, proponerse a tener tres posiciones ganadoras y no operar más durante el día. Por ejemplo, si yo hago tres posiciones y las tres se me fueron ganadoras, ya no voy a operar más durante el día. Eso es un ejemplo, no necesariamente tiene que ser así. Pueden ser tres, puede ser una, incluso, no tiene que ser tres. Si entro y me fue bien, ya no hago más durante el día. Eh, lo mismo si las operaciones se van en contra. Por ejemplo, si el stop loss, si me toca dos veces en el día el stop loss, ya no vuelvo a operar durante el día, ¿no? Cosas así. Ah, tomar la mitad de la ganancia cuando ya la vela cerró. Por ejemplo, estoy haciendo day trading y cuando la vela de una hora cierra y la posición está en positivo, entonces voy a cerrar la mitad de mi ganancia. O no tiene que ser la mitad, puede ser un cuarto de la ganancia, puede ser el 80% de la ganancia, ¿no? La cosa no importa, hay infinidad de combinaciones que uno puede usar. La cosa es que usted tenga eso escrito, eso sí, debe tenerlo escrito porque no vamos a estar cambiando, ¿no? Bueno, hoy me tocó el stop loss dos veces y ya no voy a operar más durante el día, pero resulta que el otro día, ya me tocó dos veces, pero voy a esperar a ver si me toca una tercera vez y ahí sí paro durante el día. No, porque ya ahí ya estoy divagando, ¿no es cierto? Estoy haciendo cosas diferentes todos los días y así pues tampoco va a funcionar la cosa. No se autoflagele, o sea, no sea demasiado duro consigo mismo. A veces el mercado no está en condiciones de darnos lo que queremos. A veces el mercado se posiciona de una manera que no, pues no nos da las ganancias que esperamos, a pesar de haber hecho todo como nuestro plan de trading nos lo indica. A veces sucede eso, ¿no? Y pues no se culpen a ustedes mismos. Si yo sigo las reglas como las tengo que seguir y el mercado se fue en contra y me tocó el stop loss, no es culpa mía. Yo me debo de sentir bien, satisfecho, aunque haya perdido, porque yo seguí mi plan. Esa es la idea, ¿no? Bueno, es buena idea tener a la vista el resultado que queremos conseguir y leerlo todos los días antes de empezar a operar. Pregúntese antes de empezar la sesión de negociación si las condiciones del mercado están a favor de nuestro plan de trading, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Y aprenda a reconocer las emociones previas a las posiciones ganadoras para volver a identificar ese sentimiento en el futuro y confiar en que el resultado va a ser favorable de nuevo. O sea, así mismo como debemos de identificar cómo nos estábamos sintiendo antes de una posición perdedora, igual debemos de hacerlo cuando la posición se nos va en positivo y es ganadora, para volver a repetir eso mismo. Recuerden que esto es de repetición. Eh, el trading exitoso en realidad no es emocionante porque es repetitivo, es volver a hacer lo mismo que me está funcionando. Y esto yo lo repito mucho en los webinarios, especialmente en los que en los que tratamos de psicología. Em, a veces la gente entra a los mercados financieros buscando emoción, ¿no? Y eso no es así. Am, Cuando usted encuentra algo que le funciona, usted empieza a repetir eso mismo todos los días se convierte en una rutina. Y obviamente las rutinas se vuelven tediosas y se vuelven aburridoras, ¿no es cierto? Pero es que nosotros no estamos aquí para emocionarnos ni para, no, nosotros estamos aquí es para hacer dinero, ¿no? Esa es la meta final, ¿no es cierto? Conseguir dinero, hacer dinero, ¿no? Entonces, no importa si tengo que hacer lo mismo todos los días, lo voy a hacer todos los días. Yo sé que esto me está funcionando y esto es lo que me está dando mi ganancia todos los días y eso es lo que voy a hacer todos los días, ¿no? No importa si es lo mismo, si es la misma repetición. Apóyese en otros traders, no para recibir señales de entrada, porque eso no es así. Nosotros no vamos a estar preguntándole al otro que si entro o no entro, salgo o no salgo, ¿no? Sino para compartir resultados y hacer una crítica constructiva, ¿no es cierto? Eh, Cuando uno tiene a alguien más con el que usted comparte sus resultados, muchas veces hay personas que necesitamos eso porque eso nos obliga a seguir nuestro plan de trading, ¿no es cierto? Porque sabemos que alguien más nos está, de cierta manera, entre comillas, nos está fiscalizando, ¿no es cierto? Nos está haciendo seguimiento a nuestros resultados y eso nos obliga a ser más disciplinados, ¿no?
Entonces, por eso es que es bueno también compartir con otros traders. Como les digo, no para estar recibiendo señales de entrada, porque nosotros debemos de tomar nuestra propia decisión, no tomar las decisiones de otros, ¿no? Aprender de nuestros errores. Después de una pérdida o un periodo de resultado negativo, debemos analizar cuáles son las lecciones que hemos aprendido, ¿no es cierto? ¿Qué necesito cambiar para mejorar? Es mucho más importante el manejo de la posición que mirar hacia atrás a lo que hice antes de entrar en la posición. El manejo de la posición requiere el decidir cuál es el riesgo inicial que estoy dispuesto a tomar en esta posición y cómo voy a salir del mercado, ya sea en ganancia o pérdida. Con la experiencia uno empieza a reconocer los patrones de comportamiento positivo y negativo y los errores se hacen menos frecuentes. Es más importante, bueno, ya para terminar, que ya si nos pasamos de la hora, pero no importa, el tema ha sido bastante interesante, incluso para mí, aunque ustedes han estado muy callados, los veo muy calladitos. Eh, esto último, quiero que se queden con esto. El manejo de la posición es más importante, es mucho más importante que lo que hice antes de entrar en la posición. ¿Por qué? Porque cuando yo abro una posición, si lo hice, bueno, si lo hice basado en mi plan de trading y siguiendo mis reglas, pues bueno, yo ya tengo un plan establecido y ya sé que me voy a salir cuando el precio llegue a tal nivel o cuando se devuelve y me toque el stop loss, ¿no? O cuando ya la posición haya entrado en positivo y empiezo a mover mi stop loss a territorio positivo para asegurar ganancias. Eh, si, si por algún motivo entré en una posición por impulso o sin seguir mi plan de operaciones, una vez, una vez ya tenga esa posición abierta, recuerden que eso es lo más importante del manejo de esa posición, porque si yo caigo en cuenta de que no, cometí un error, ¿no es cierto? Lo mejor es salir de aquí, no importa dónde esté. No importa si en ese momento estoy en positivo o estoy en negativo, cometí un error. Esto es mejor cerrarlo porque es que enmendar, en otras palabras, enmendar el error, inmediatamente nos demos cuenta de que lo cometimos. Si yo entré en una posición y fue por un error, por algo, pues lo cierro ahí mismo. No, cerremos esto. No importa dónde esté en este momento el mercado o la posición, si está en positivo o negativo, cerrémosla. Y ya lo que suceda de ahí para adelante, pues eso no debería de afectarme a mí. No se queden con eso de que después de haber cerrado una posición, lo hubiera dejado abierta porque mira que esto se fue a favor, o no es cierto, no se queden con eso, porque nadie puede predecir el futuro. Eso es algo muy importante que tenemos que aceptar todos los traders si queremos llegar a ser exitosos. El futuro es impredecible, ¿ok? Y eso hay que metérselo en la cabeza. El futuro es impredecible y cuando usted abra una posición, y si usted la cierra y después el mercado siguió 200, 300 pips a favor y usted la cerró antes, usted no tenía cómo saber que el mercado se iba a ir 200 pips a favor. Así como se fue 200 pips a favor, si usted no lo hubiera cerrado y el mercado se hubiera ido en contra, si se hubiera ido 200 pips en contra, entonces, ¿qué estuviera diciendo entonces en ese momento? El futuro es impredecible y es por eso que una vez ustedes cierren una posición, de acuerdo a sus reglas que tienen establecidas. No se pongan a ver de que la hubiera dejado abierta, la hubiera cerrado antes, le hubiera corrido el stop loss, hubiera abierto el stop loss un poquito más, que mira que el precio se devolvió y después de ahí sí se fue a favor. No, ya lo que pasó, pasó. Recuerden que el futuro no lo podemos predecir y es por eso que hay que tener unas reglas a seguir, ¿no es cierto? Para no entrar en eso o no caer en ese error. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos por su atención por el día de hoy. Espero que les haya servido estos consejos. Eh, es de mucha psicología, fue de mucha psicología este evento. Tengan eso en cuenta. Y recuerden que la grabación la pueden ver en el enlace que les compartí.
Eh, bueno, aparte de eso, para detalles de cómo abrir una cuenta con ActiveTrace, ActiveTrace es un excelente broker. Yo llevo operando con ellos 5 años. De los 11 años que llevo en el mercado, llevo 5 años con ellos. Los últimos 5 años llevo con ActiveTrace. Me he quedado con ellos durante estos últimos 5 años porque son bastante profesionales. Me siento seguro con este broker. Ahí les tengo ahí les puse el enlace para los detalles de cómo abrir una cuenta con ellos. Y bueno, si desean comunicarse directamente con un asesor, pueden hacerlo al correo electrónico SpanishText@activetrace.com, que también lo voy a poner en la ventana del chat. Muy bien, ahí lo tienen. Y bueno, espero que les haya gustado. Eh, muchas gracias a ti, Juan, y muchas gracias a todos por su atención y hasta la próxima.